Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Psicoestratégico. Hoy estamos con una súper invitada especial, con Alex Lizanio. Ella, bueno, te presento un poquito. Ella es psicóloga, es neuropsicóloga clínica, también es docente universitaria, es psicoterapeuta desde un enfoque contextual. Entonces, hoy vamos a hablar de un caso, ¿sí?, donde nos vamos a plantear como estas diferencias entre el enfoque de Alex y la terapia breve estratégica. Bienvenida, Alex. No sé Muchas si quieres dar gracias. unas palabras ahí. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Espero que sea de retroalimentación para quienes nos estén viendo y también que sea un espacio muy nutritivo en general para todos. Bien, igual, un gusto tenerte aquí. Creo que, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, entonces siéntete en la libertad de poder, ahí vamos compartiendo conceptos, enseñanzas también en base a la experiencia que hemos tenido con casos. Pero bien, el caso que hoy nos hemos planteado es de un consultante con un diagnóstico ya de 4 años de evolución de depresión y ansiedad que lleva un proceso con psiquiatría. Hay como algunos datos importantes que mencionar. Tiene un esquema de medicación al que no se ha adherido bien. Hay momentos en los que toma la medicación, lo deja de hacer y bueno, estos 4 años han sido como constantes de este ir y venir con la medicación y últimamente tuvo como esta ruptura amorosa que le ha generado aún más como problemas. Entonces él siempre refiere que tiene como estas sensaciones de pánico, de crisis y que ha sido como una constante. Entonces, por eso viene a sesión. Entonces, en base como a estas referencias, un poco como cuál sería como tu postura y bueno, así vamos retroalimentando la conversación un poco. Ujú. Bueno, más que nada, desde la postura que maneja el contextualismo, que es las terapias de tercera generación, vendría a ser, está basado en el conductismo radical. Ujú. Para el conductismo radical, nosotros no tenemos un enfoque que se mida bajo las etiquetas diagnósticas. Ujú. Entonces, las etiquetas diagnósticas pertenecen a un campo que es alejado a la psicología, no es alejado, es cercano y se Ujú. retroalimentan tal cual, pero pertenece al campo de la psiquiatría. Ujú. Entonces, ahí es donde el psiquiatra establece un diagnóstico y medica y todo esto que hemos hablado, ¿no? Ujú. Pero dentro de lo que es las terapias contextuales no nos manejamos bajo un tema ni bajo etiquetas ni Ujú. bajo el tema de la medicación. Ujú. Es más, nosotros consideramos que los esquemas farmacológicos difieren bastante de lo que se debería hacer en un tratamiento y como tal psicológico. Pensamos que la Ujú. psicología tiene que ser un campo un poco más separado de lo que es la psiquiatría como tal, Ujú. porque cuando nosotros manejamos ya esquemas farmacológicos, la conducta va a ser medida bajo otras constantes que no son las que Ujú. se manejarían solo si la persona está teniendo una conducta normal en un ambiente determinado. Ujú. Claro, como los efectos secundarios, ¿no? Ujú, Entonces, justamente. claro, creo que bueno, tal vez ahí puede haber como una similitud. Nosotros igual como que rechazamos las etiquetas diagnósticas. Sin embargo, y no sé si sea así desde su postura, pero nosotros con el tema psiquiátrico o incluso neurológico, con el neurólogo, perdón, siempre es como esto de si un consultante está tomando medicación, provocar que la medicación se reduzca hasta el punto de que deje de tomar la medicación. No sé si ustedes como, digamos, le refieren al psiquiatra o al neurólogo para que haga esa intervención primero y luego ustedes tratar o también lo hacen como a la par. Como te había mencionado, sí se trata en ciertos casos tal Ujú. vez de ser interdisciplinarios o Ujú. multidisciplinarios, ¿no? Ujú. Pero la mayor parte de casos que refieren a conductas que son problemáticas, pongámosle ese nombre, Ujú. nosotros tratamos de llegar a algo que sea más bien un tratamiento psicológico como tal, que Ujú. se base en los principios de aprendizaje y no tanto que sea como un tema de medicación, Ujú. desde la postura que nosotros Ujú. adoptamos es simplemente un tema de evitación. Entonces es algo que te va a sostener un tiempo, pero no va a solucionar el problema como tal. Ujú. Y también puede crearte otros problemas a raíz de eso y no Ujú. tanto gestionar lo que estaba pasando en un inicio. Ya, o sea, sería como evitar el tomar la medicación, algo así. No, no. Ujú. Nosotros lo que nos planteamos es que todo este tipo de conductas que tienen este tema de voy a medicarme para dejar de tener ataques de pánico, digamos, o Ya, voy a medicarme para dejar de tener depresión, es una son evitación. conductas Ujú. evitativas, de Ujú. corte evitativo. Entonces lo Ujú. que hacen es simplemente reforzar la conducta que estás teniendo, más no eliminarla. Ujú. Ujú. Ya. Entonces, un poquito así es como lo vemos nosotros. No sé cómo lo Ujú. ven ustedes en psicoestratégico o en la terapia breve estratégica.
Sí, igual, a ver, nosotros creo que ahí sí diferimos un poco porque, por ejemplo, la evitación solo es para nosotros un intento de solución que es característico solo de un grupo. Porque, a ver, creo que si bien no trabajamos con diagnósticos, tenemos como guías generales. Ajá. No es tanto como el diagnóstico descriptivo, pero para nosotros nosotros le llamamos como diagnóstico operativo. Entonces, tenemos como 4 grandes grupos que son fóbicos, obsesivos, compulsivos y paranoicos. Entonces, para nosotros la evitación solo se presenta como un punto fuerte dentro de los fóbicos. O sea, aquí entrarían como personas que tienen crisis de ansiedad, temas de depresión tal vez, o esta mezcla mixta, todo lo que tiene que ver con fobias en general, y estas personas que en general sufren por este temas emocionales y tal. Entonces ahí como que se puede englobar de manera general a los fóbicos. Y esta característica de evitar solo es de ellos. Sí, entonces como que no es en general una característica que podamos decir como si toma medicación solo evite ya, sino No, más bien como solo como de los fóbicos. ajá. Justamente, perdón que te interrumpa, en este caso no lo he puesto como un panorama en general, sino más bien como una perspectiva en la cual nosotros, mediante un análisis funcional de la conducta, establecemos qué es lo que está sucediendo con el consultante y mediante eso puede ser que la conducta esté cumpliendo una función de ser evitable, pero no en todos los casos, ¿no? He dado un ejemplo ya como un poquito más amplio, ¿no? Como en tu caso que lo divides en 4 y demás, pues en nuestro caso hacemos este análisis funcional de la conducta, que es el primer paso cuando una persona viene a terapia, para que nos ayuda a establecer cómo va a ser el plan de intervención para esta persona. Ya, sí, creo que justo esa palabra que mencionas como el análisis funcional, desde mi caso he escuchado más o menos lo que hacen, cómo intervienen más o menos, pero por ejemplo, creo que aquí tal vez sí habría como una diferencia grande. Para nosotros, por ejemplo, la primera sesión ya es una intervención al mismo tiempo. Entonces, por eso trabajamos con estas prescripciones o tareas. Entonces, cuando tú dices como análisis funcional, no sé, a mí lo que se me viene a la mente es como, no sé, analizamos en la primera sesión, en segunda sesión, tercera sesión, no sé, seguimos como en la evaluación o análisis, porque desde nuestro punto es la primera sesión ya es una intervención de cambio. Entonces, ajá, para nosotros a veces es como no hacemos evaluaciones o como análisis, porque en nuestro caso el diálogo estratégico nos ayuda como a reducir. Nosotros le llamamos como el reductor de complejidad, entonces es como nos evita que tengamos demasiado análisis. Deja guiar por los principios de parsimonia, ¿no? La respuesta quizás más simple es la que más llena al consultante. Sin embargo, también creo que ahí recae el tema de todo lo que es la crítica hacia la breve estratégica, que es hacer intervenciones desde el inicio, cuando no se ha comprendido bien, quizás el marco de referencia del otro y todo lo que está atrás de todas las conductas que comprende lo que está haciendo y a dónde le está llevando. Es por eso que nosotros sí vemos necesario estos principios en donde hacemos el análisis funcional de la conducta. Es decir, no solamente es el análisis funcional de la conducta, porque previo a eso está simplemente un análisis conductual. Después está el análisis funcional de la conducta, en donde sabemos qué conducta, qué función está cumpliendo la conducta para esta persona, porque no para todos los seres vivos que interaccionan con un ambiente es la misma función. Claro, desde ese punto, algo curioso que cuando la terapia estratégica comenzó a funcionar es que el modelo tomó como los principios de todos los otros enfoques. Entonces lo que hicieron es, a ver, esto hace cognitivo-conductual, esto hace esta terapia, tan, y pusieron a prueba. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Porque el estudio de la terapia estratégica comenzó con los aspectos fóbicos, obsesivos y trastornos alimentarios. Entonces, dijeron, esto funciona, esto no, esto tiene como un cambio parcial, parece que se mantiene como mejor, pero luego vuelve el problema, vuelve peor o así. Entonces, sí, creo que es una crítica como que sí es bastante común, porque creo que algo que siempre nos dicen es que ustedes tratan superficialmente los casos. El síntoma es también otra de las críticas. Entonces, que existe y no se mantiene, no hay un tema de mantenimiento en el tiempo de lo que ha sido la intervención psicológica como tal. Exacto, entonces es porque, claro, no es muy conocido el tema del diálogo estratégico, porque esta es como la técnica más evolucionada de la terapia estratégica, donde eso evita que nosotros, como nuevamente,
estemos como analizando una conducta o un comportamiento o como tal todo un contexto, y de ahí viene el que nosotros preferimos como no ir hacia el pasado o analizar un montón de cosas, porque el diálogo estratégico y el problem solving, que es como otra de las técnicas evolucionadas y que de hecho son como las dos grandes como bases que sostienen el modelo. Entonces, al hacer esto, a veces sí suena como duro a veces escuchar, pero hace que lo otro no sea relevante. O sea, Ajá. nos llevamos a ese punto y... Sí, justamente en este punto me gustaría hacer hincapié en que las terapias contextuales tampoco se enfocan en el pasado. Y creo que es algo que comparten, dos aspectos que, bueno, podría ser un aspecto más bien que comparten entre la breve estratégica y las contextuales. No nos enfocamos en el pasado, nos enfocamos en conductas que pueden ser medibles y que están causando un problema en la actualidad en el consultante. No nos enfocamos en que tal vez tuvo conflictos con la madre, el padre o cosas como eso, sino sí, lo que sí puede pasar algo distinto en lo que tú refieres es que nosotros nos basamos en principios de aprendizaje. ¿Qué hizo que esta persona perciba la realidad como la está percibiendo y cómo influye en su conducta? Pero como tal, no es que nos fijamos o tratamos de resolver eso. Entonces creo que eso sería un punto a chévere, compartir. claro, en común. Ajá. Aquí algo también que me parece como curioso es el punto de... bueno, ya viene como este análisis y tal. El punto del aprendizaje, a eso iba. Para nosotros, el cambio que debemos lograr para tener un cambio efectivo, valga la redundancia, es el cambio de la percepción, ¿sí? Entonces, si cambia la percepción, va a cambiar mi forma de reaccionar, mi estado emocional va a cambiar y por ende mi conducta va a cambiar, o sea, mi reacción. Y todo ese conjunto como de pasos provoca que yo genere un nuevo aprendizaje. Porque eso es otra cosa también que a nosotros nos dicen un montón. Y es porque el aprendizaje para nosotros siempre es al final. Entonces, no sé en ese aspecto cómo manejan, porque has mencionado lo del aprendizaje algunas veces. Entonces, es como, siempre es como muy intencional al inicio, digamos que aprenda a funcionar de manera distinta el consultante, o cómo lo manejan ahí. Bueno, voy a recalcar este tema porque es súper importante el tema del análisis funcional y ir viendo cómo la persona a lo largo de su vida ha ido interrelacionándose con el ambiente y cómo sus conductas podemos funcionan. tomar ahora sí el caso, pero, poniéndole ejemplo. Sí, pero más que nada, se me olvidó lo que te iba a decir, pero en este caso me gustaría decirte que lo que tú mencionas es otra de las críticas que se hace a la breve estratégica, el trabajar sobre el síntoma, y creo que eso es a lo que tú estás refiriéndote ahorita, el hecho de que nosotros vamos dejando el aprendizaje para el final, y me parece que cuando tú trasladas esto a otro tipo de palabras, se podría decir, o lo marcas en un contexto de interpretación, podría decir, estoy trabajando sobre el síntoma como tal. Entonces, no sé si a través de trabajar sobre el síntoma sea algo que se mantiene en el tiempo o no se mantiene en el tiempo, que creo que es igual otra de las críticas que se hace a la breve estratégica y que incluso yo lo he visto porque yo he participado como supervisor en casos y te digo, o sea, puede haber una mejoría durante cierto tiempo, pero después hay un declive de esa mejoría. Entonces si te preguntas qué es lo que está pasando, qué métodos son los que no están funcionando, qué está pasando atrás de todo lo que pasa de la intervención psicológica que está haciendo que esto no funcione del todo. Entonces, eso es un poquito. Y ya regreso al caso, pero sí me gustaría dejarte esta inquietud a ti. A ver, sí. Mira, hay algo que Nardone, nuestro mayor exponente de la terapia estratégica, si eso pasa, eso fue falla del terapeuta. Sí, o sea, y aquí refiero, a mí esta frase me encanta porque de hecho para mí es como un desafío a seguirme como preparando, y es algo que Don D. Jackson decía, y es que no hay pacientes imposibles o casos imposibles, hay terapeutas incapaces. Entonces, para nosotros eso es como el ir llevando, porque algo también que en esto... la terapia estratégica está tratando ya de ser más intencional en la investigación y en los protocolos científicos, porque sí, no ha habido mucho, pero en los últimos 5 años se ha estado produciendo ya como evidencia científica en base a la práctica, ¿no? Entonces, este punto es que sí, de hecho, cuando yo escucho esto, sí es como sí falló el terapeuta. O sea, falló el terapeuta en aplicarlo y en comunicarlo como tal.
Porque nosotros sí mantenemos como un seguimiento, precisamente porque si ese síntoma volvió o recayó o incluso vino peor, eso quiere decir que el problema nunca se resolvió. Y ahí volvemos como un poco a la teoría, fue un cambio tipo 1. Un cambio tipo 1 es algo que yo puedo decir, cambio este vaso a este lugar y fue un cambio, sí, pero no fue un cambio profundo. Nosotros siempre apuntamos al cambio tipo 2 y ahí es donde nosotros, si bien sí nos enfocamos en que el síntoma se reduzca, en que haya mejoría en ese sentido, pero si no cambió la percepción frente al síntoma, frente al problema, frente al contexto, frente a toda la situación, entonces no hubo cambio tipo 2. Y ahí es donde se genera esto que tú mencionas. Pero ahí como mi respuesta es, ese es el error del terapeuta. Ajá. Creo que lo que tú considero que lo que estás mencionando tiene mucho que ver también con el tema de diferenciar entre lo que es que una terapia, como decir, una técnica, o sea, refieren en la mirada ya técnica como tal, tenga una evidencia empírica a que tenga una evidencia científica. Lo que yo entiendo como tal es que la breve estratégica tiene una evidencia empírica, que no es lo mismo que una evidencia científica. Claro. Porque en la evidencia empírica tú puedes ver que personas han demostrado mejorías a través de las interferencias que haces, de las técnicas que aplicas y demás, ¿ya? Pero en la evidencia científica tú sigues un método que como tal lo aplicas científicamente y que los mismos pasos que tú has aplicado para una persona son replicables para el resto. Entonces, en este caso, lo que yo entiendo de la breve estratégica, y no sé, tal vez no tengo el contexto completo, o no sé si, tiene una evidencia empírica como tal. Es decir, hay gente que dice, esa terapia ha funcionado para mí, y hay otra gente que dice, no, tal vez no. Entonces yo me baso en esta que me dice que sí ha funcionado, pero de ahí no hay no hay como tal un estudio aleatorizado y controlado en el cual me digan sí, esa terapia está funcionando por tales razones, ¿ya? En cambio, en la evidencia científica, que sí tiene la parte contextual, porque está basado en, como te decía, en el conductismo radical de Skinner, entonces ahí sí te dice, sé por qué funciona esto, sé cómo está, hacia dónde va esto, sé qué método está siguiendo esto como tal, y entonces sé por qué funciona. Entonces son dos conceptos bastante diferentes que nos indican como que para dónde estamos, para dónde está yendo todas estas distintas intervenciones que vamos haciendo, ¿no? Sobre las personas. Y creo que también igual, o sea, es como que alguna de las críticas que existe alrededor de algunos enfoques. Por ejemplo, tú sabrás que la mayor evidencia científica tiene que ver con el tema de la terapia cognitivo-conductual y las terapias que son de corte conductual. Entonces, es porque te digo, tienen esta parte de evidencia como tal científica. Empírica, científica o como tal ya científica. Entonces, en este caso sí me ha llamado la atención cuando he investigado un poco para venir acá y demás, si tal vez cuenta una evidencia científica o tal vez es una evidencia empírica, porque si es atrás de la evidencia empírica, podemos decir que incluso la lectura de cartas, yo qué sé, irte tal vez a una iglesia te haga bien, pero nadie te dice por qué te está haciendo bien o cuál es el método que hay detrás de eso. Y creo que eso diferencia a la psicología como una ciencia, a la psicología como cualquier otra cosa que no debería ni siquiera ser estudiada en una universidad. Claro, en ese aspecto, sí. De hecho, es lo que te decía ahorita, es como Giorgio Nardone está siendo como muy ya riguroso en esa parte, porque sí, esta crítica constante, porque ahorita lo que la terapia estratégica quiere probar es que la terapia, valga la redundancia otra vez, la terapia estratégica pueda ser aplicada incluso en sistemas de salud a nivel país y tal, porque lo que ha hecho falta es más evidencia científica. Porque, de hecho, ahorita, y esto te cuento que está más en Europa, se ha hecho estudios en Francia y en España también, de la terapia estratégica versus terapia cognitivas conductuales y terapias de tercera generación, y vieron en estos estudios que en mayor eficacia fue la terapia estratégica dentro de hospitales con patologías entre crónicas y como ya más graves. Entonces comenzaron a hacer como estos estudios, pero están como en ese trabajo precisamente. Entonces sí, o sea, sí es interesante porque claro, tú decimos el tarot del tal puede ser tomado como algo, no sé, súper válido y tal. Y creo que en general ha sido también como una crítica a la psicología. Ciertas personas que dicen, no, la psicología es una pseudociencia, eso a veces he escuchado y es como...
como no, o sea, si ya como nos ponemos a defender la psicología, de hecho es una ciencia que tiene como sus métodos. Entonces sí, o sea, creo que en esa parte sí es como tal vez del poco conocimiento que se tiene frente a la terapia estratégica, que no ha sido como muy tal vez conocida en ese aspecto, y a veces creo que en la práctica sí hay como mucha falla cuando tal vez no se comprende bien el modelo y cómo funciona. Ajá, porque en mi caso te podría decir los casos que ya he ido llevando como tal, aplicando terapia estratégica, ya no he visto como lo que tú mencionas, tal vez supervisando vimos que el paciente tuvo una recaída o los síntomas, no sé, vino peor y cosas así, pero es como desde nuestro punto de vista como la falla del terapeuta en cómo hacerlo, porque algo que nosotros sí vemos es que un modelo terapéutico debe ser eficaz, eficiente, debe ser replicable y debe poder enseñarse para que se siga replicando, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros puntos como relevantes para poder hacerlo, y algo que vemos que como que es efectivo, ¿no? Entonces es como lo que te decía, reducir siempre la complejidad para no caer como en la extensión de las terapias y tal, que ese ha sido tal vez nuestro enfoque siempre, ¿no? Considero que en eso estamos de acuerdo. La psicología tiene que irse acercando un poco más, no un poco más, tiene que irse acercando mucho más a ser una ciencia como tal y a regirse por métodos que se sepa por qué está sucediendo esto y que sean más de corte científico, porque si no vamos a caer en esta idea de lo que tú decías, somos pseudociencia. Ni siquiera deberíamos de estar en una universidad estudiando esto porque cualquiera puede hacerlo, cuando no es de esa manera. Entonces creo que cada vez deberíamos estar más cercanos a lo que tú mencionas. Pero algo que también rescato de lo que tú dices es el tema de que, de que deberíamos tal vez tener en los enfoques, tal vez tener ciertas ideas que sean muy cercanas a que todos seamos afines a eso, que sean transversales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo leí igual un poco de breve estratégica, de hecho creo que fue uno de los primeros enfoques con los que tuve cercanía. Entonces, cuando tenía este tipo de enfoques, yo lo que veía era que las intervenciones eran mucho de tipo conductual, pero que llevaban quizás otro tipo de nombres. Eran como que, yo qué sé, una exposición conductual, ¿ya? Pero tal vez no llevaban este mismo nombre, sino otro nombre. Y no sé si el fin teórico o la base teórica de esto era la exposición conductual como tal, pero nosotros tal vez al dividir los enfoques y demás, pues nos vamos por diferentes ramas. Claro, sí, ese es un punto súper importante, porque cuando te digo que comenzaron a hacer el estudio de todas las técnicas, por ejemplo, algo que se tomó de la cognitivo-conductual que vimos que sí funciona es la exposición, ¿se me fue el nombre? Exposición conductual. Sí, así creo que es como técnicamente. Entonces, esa exposición nosotros le tomamos, sí, desde otro punto, pero por ejemplo para nosotros lo tomamos o desde una actividad paradójica o desde la contradicción. Entonces, por ejemplo, algo que también tomamos que es muy típico de cognitivo-conductual es el diario de las emociones. En su caso tiene el nombre diario a bordo, pero igual cumple como la misma función. Y algo que yo veía también es que tienen técnicas basadas en las cogniciones, desde terapias de segunda generación que son cognitivo-conductuales. Entonces a lo que voy es que quizás el hecho de que nosotros hagamos quizás el mismo tipo de intervenciones, pero que los objetivos sean los mismos, pero que nosotros pongamos diferentes nombres, hace también que haya un sesgo en la investigación científica y demás, porque lo que estamos haciendo es ampliar un horizonte que tal vez no debería ser ampliado, tal vez debería llamarse tal cual es. En este caso, lo que te diga, si son intervenciones conductuales, llamarlo tal cual es, intervención conductual. Claro, entonces sí, o sea, creo que ahí ya el punto es, que nos diferencia, por ejemplo, es que nosotros no somos explicativos, nosotros no somos como directivos en digamos, tienes que hacer esto y tal. Si bien al final se les manda una actividad, porque sí, a veces nos dicen como sí, esto es cognitivo, esto es como más conductual y tal, pero para nosotros es como súper importante y es como tal vez el punto focal de todo esto desde la comunicación, y que debe ser sugestiva, que debe ser como muy por debajo de la mesa, porque para nosotros es que el consultante primero cambie y que luego se dé cuenta que cambió, y no al revés. O sea, como primero explicarle que debe cambiar y que debe hacer esto para cambiar, sino cambia primero y luego date cuenta cómo cambiaste. Entonces,
Y justo a lo que decía, lo que tú me refieres, a mí, dentro de mi marco de contextual y todo lo que he estudiado, me suena mucho a lo que es activación conductual, la intervención que tú estás mencionando. Entonces, no sé, y vuelvo al tema de que quizás sería de llamar a las cosas por su nombre en un plano ya más científico para que también tengamos una cohesión de todo lo que es esto, ¿no? No una cohesión sin sentido, una cohesión con sentido. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el tema de la MEDR, no sé si tú lo has escuchado. Entonces las personas que practican este tipo de terapias dicen, esta terapia tiene un montón de sustento científico y empírico y demás, pero cuando tú te vas a la división número 12 de la APA, que te habla de las terapias que son basadas en evidencia, y después vas un poco a las críticas y vas a ver los estudios aleatorizados que han hecho y demás, te das cuenta de que las mismas cosas que ellos estaban haciendo, es decir, las intervenciones que hacían se podían llamar como intervenciones de corte conductual, pero simplemente le añadían este extra de el movimiento de los ojos. Entonces tú te pones a preguntar si es que es el movimiento de los ojos o es porque hiciste una intervención conductual. Entonces, ¿la MEDR funciona o funciona la técnica conductual que estabas aplicando? ¿Cuál funciona? Entonces ahí es un poco lo que yo creo que sí deberíamos ponernos a reflexionar acerca de esto. Y lo que me agrada, por ejemplo, de la terapia breve estratégica es mucho esta intervención de corte reflexivo. Yo pienso que eso es que trata de generar cambios desde la persona, ¿ya? Pero, como te digo, desde mi marco conceptual podría llamarse otra cosa, sería otra intervención, pero eso sí. Claro. Sí, lo que nosotros como que apuntamos mucho es esto, o sea, que el consultante cambie sin que se dé cuenta y no somos como tal vez tan directivos en decirles, yo estaba leyendo una intervención desde la terapia dialéctico-conductual, desde la terapia de aceptación y compromiso, que por ejemplo usaban la paradoja, pero lo usaban como de una manera muy distinta a como nosotros la utilizaríamos. Porque para nosotros igual como reducimos todo a un corte o paradójico o que tiene una lógica contradictoria o que tiene una lógica de la creencia. Entonces para nosotros las técnicas que utilizamos es como si el problema es muy paradójico, si es muy contradictorio, si es muy desde la creencia, es como crear una ruptura ahí a lo que le llamamos nosotros como el sistema perceptivo reactivo. Y ahí es donde que cambia la percepción y luego lo demás va a cambiar, o sea, la conducta, la cognición se va a ir modificando como tal. Entonces sí, o sea, creo que sí, como esta base que tú dices, puede que haya como intervenciones que sean tal vez en ese sentido muy similares. Pero creo que tal vez ahí la diferencia es como la posición que nosotros le damos al lenguaje, mucho al lenguaje, que a veces parecen como intervenciones que no tienen sentido. O sea, le dije algo que no tiene sentido y generó como una experiencia emocional correctiva que nosotros le llamamos y que provoca que el consultante cambie. Y por ejemplo, algo que parecía un problema inmenso, de repente se solucionó como de aquí hasta la siguiente sesión que nos vemos, ¿no? Es que lo que tú mencionas, justo ya retomando el tema del caso y todo lo demás, tiene mucho que ver, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso con los marcos relacionales que maneja la persona. Entonces, los marcos relacionales se manejan a través del lenguaje. ¿Qué significa lo que yo estoy hablando para mí? Pero específicamente para mí, porque yo lo he relacionado de esta manera. Entonces, desde la base, por ejemplo, en este caso voy a referirme solo específicamente a la terapia de aceptación y compromiso y al caso que nos has colocado en un principio, es esta persona ha terminado con su pareja, ¿no es cierto? Y está pasando episodios en los cuales se siente depresivo, quizás un poco ansioso, bueno, le pasan un montón de cosas alrededor de eso, ¿ya? Pero la terapia de aceptación y compromiso te diría, ¿por qué rechazas esto? A la final todos los seres humanos tenemos emociones. A la final todos los humanos podemos sentirnos tristes por cosas que nos pasan. Es que es ilógico que yo, por ejemplo, a una persona que se le falleció un ser cercano a esa persona, yo le diga, ya. No, me va a hacer sentir triste. Porque es así, porque es mi naturaleza, ¿no? Tengo que sentir algo atrás de eso. Entonces la terapia de aceptación y compromiso te diría, oye, acepta esta emoción para que te permitas fluir a través de eso y no eso te aborde y te abrume por completo en tu vida. Entonces es un poco eso, pero tiene que ver mucho, como te decía, con los marcos relacionales y demás a través del lenguaje. Claro, entonces creo que en esa parte es como algo que se comparte y creo que al mismo tiempo está la diferencia. Por ejemplo, alguien como este consultante es como ayudarle a atravesar eso sin que se dé cuenta. Ya esto nosotros le llamamos como el surcar el mar,
perdón, a ver, surcar el mar sin que el cielo lo sepa. Ajá. Entonces es como esta imagen de, sí, voy a ir cambiando hasta darme cuenta de que lo he superado, no sé, es algo normal de la vida y tal, pero tal vez nosotros no lo hacemos como sí, acéptalo, esto es parte de la vida o tal, sino que lo llevamos como por otro lado, o sea, sin que se dé cuenta, Ajá. Sí, en nuestro caso sí tiene que tener, ahí sí nos diferenciamos, porque si bien el objetivo puede ser similar, en nuestro caso las intervenciones ya como tal, técnicas interventivas, tienen que ver con que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo un poco. Entonces, en este caso, por ejemplo, usamos la metáfora de, no me recuerdo el nombre exacto, pero te dice, la persona tiene que imaginar, hacer un supuesto de que está pasando la lengua por todos sus dientes, por toda su boca, y entonces que toda la saliva que recolecta la bota en un vaso, y después le dices, bueno, tómate lo que está en el vaso, y entonces dicen, la persona generalmente te va a decir, no, qué asco. Entonces un poco lo que te lleva a esta historia, esta metáfora que estamos usando es a decir, cómo vamos rechazando las emociones que nos son negativas y cómo tratamos de evitar a toda costa el sentirlas, y cómo tal vez no es lo más prudente hacerse, porque va a seguir ahí lo que te está pasando al final. Claro, ahí es donde nosotros diríamos se activa una paradoja, porque mientras más lo evite, más lo provoco, mientras más me alejo, más estoy cercano al sufrimiento, mientras más evito sufrir, sufro más y tal. Pero creo que tal vez ahí está como una gran diferencia, porque sí, nosotros llevamos siempre al tema de la experiencia emocional correctiva, que es como el punto de cambio del consultante a lo que nosotros le llamamos como el desbloqueo de la patología. Entonces, desbloqueada la patología, pasamos como a la consolidación, o sea, como el cambio que ya está provocado se mantiene en el tiempo para que ya se evidencie, ¿no? Como esta consolidación como tal. Algo que igual ahorita lo recapitulé de lo que decías, es el tema de mencionar esto de que las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación o las terapias contextuales son demasiado directivas, o que tal vez tienen este corte de pensar que todos somos muy parecidos a los animales y que solo respondemos a estímulos, respuestas, reforzamientos, etcétera. Pues esa es una de las críticas que se hace. Sin embargo, ya en el nivel de aplicación como tal, no funciona de esa manera. Funciona cuando quieres entender la teoría como tal, pero ya a nivel de técnica, que es totalmente diferente a la parte teórica y a los que hacen teoría como tal, pues no funciona de esa manera. Entonces no es que entras donde el cliente o donde el paciente, etcétera, y le dices, tienes que hacer esto y esto y esto, y verás cómo es esto. O sea, no funciona de esa manera. Entonces, en ese lado sí tratar de romper estos mitos que hay con respecto a eso, porque no funciona de esa manera. En realidad es totalmente distinto, y creo que igual es algo de lo que hay muchos sesgos, ¿no?, en torno a los que son los enfoques terapéuticos, que creo que sí deberían ser rotos. Claro, en esa parte sí creo que es como estos puntos, como tú dices, sí, tal vez chocan en algún punto, tienen alguna similitud por ahí, pero creo que al momento de abordar sí hay como estas diferencias importantes, y creo que eso sí es como que he escuchado mucho del cognitivo conductual, como que están ahí el manual y no, así se hace y tiene que hacerse así, que ha sido tal vez como esta manera de ir llevando como las cosas, ¿no? Entonces, bien. Y o sea, bueno, un poco igual, creo que como lo hemos visto y según como yo lo veo y la conversación que hemos tenido, veo que hay muchas cosas que son similares. Creo que igual sería más prudente que tal vez ahondar en el tema de que la psicología sí tiene que ser una rama, una ciencia como tal, y porque eso nos divide de las demás pseudociencias y demás, y de las intervenciones que creo que muy antiéticamente hacen muchas personas. Por ejemplo, hay gente que hace, yo que sé, esto de las constelaciones familiares, tomando ciertos elementos de la sistémica, y entonces dices, o sea, ¿qué pasa aquí, no? A la final, ¿qué está ocurriendo cuando es una pseudociencia? Entonces creo que sí, para mí una de las conclusiones principales que le daría a esto es ir acercando a la psicología como ciencia. Bien, y en esta parte como desde la predictibilidad del caso y todo, por ejemplo, algo que nosotros manejamos y creo que ya sería como el último punto que quisiera abordar. Para nosotros, parte de la eficacia de la intervención es como que pueda ser predictiva. No sé si ustedes manejan como este punto, porque, por ejemplo, yo sé que si esta prescripción está
o 2 prescripciones que le envié, yo sé qué efecto va a dar la segunda sesión, ya sea que lo haga o incluso que no lo haga. Yo ya sé qué efecto va a dar, entonces esto me permite saber, nosotros le llamamos a esto como afinar el tiro. Como si estuviésemos jugando como al arco y a la flecha, afinar el tiro, porque a mí me ayuda como a corregir, somos como muy autocorrectores en la intervención dentro de, entonces no sé si más o menos funciona algo así dentro de sí, igual nosotros guiándonos por lo que te había mencionado, ya sabemos qué va a generar la conducta, porque mismo en el análisis funcional ya sabemos cuáles son las conductas que son más bien las que preceden a la conducta, ya sabemos cuáles son los detonantes y demás, entonces sabemos más o menos cómo va a funcionar las consecuencias de esto, ¿ya? Y también ya hemos hecho un análisis, bueno, en mi caso muy específico, para mí funciona mucho el hacer también el análisis de cómo es mi consultante, ¿no? Entonces, más o menos yo ya, según esta información que recabo, ya voy viendo cómo va a funcionar mis intervenciones. Ahora, lo que sí no estoy tan de acuerdo, y tal vez esto sí sea un punto de inflexión, es que las intervenciones de la terapia breve estratégica sean desde el inicio, puesto que no comprendes todo el marco contextual de la persona, ¿no? Ahora, tampoco es que vas a comprender todo, en realidad ni siquiera si tengas 1000 sesiones tal vez no alcances a comprender todo, pero sí que sea desde la primera sesión llama la atención. Ya, claro, sí, creo que ese punto es precisamente porque como no se toman en cuenta como más puntos, el diálogo estratégico lo que hace es ir al problema. Entonces yo ya sé cuál es el problema, intervengo. Y claro, a veces sí salen como otras cosas en otra sesión y tal, pero claro, aquí ya nos ayudan los objetivos. Y vas retomando. Exacto, eso es como afinar el tiro. Y de hecho, ahí es donde muchos terapeutas principiantes, pongámosle así, fallan. Y de hecho, por eso es que no se resuelve y el problema vuelve. Así mismo o peor. Entonces, bien, creo que esa parte creo que es muy importante, así que muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio también. Vamos a tener muchos más invitados. Alex, muchas gracias por tu intervención. Gracias, Dani. Y bueno, ya nos estaríamos viendo nuevamente.